Hola a todos y a todas, mi nombre es Camilo Becerra y estoy grabando esta cápsula que es de entrevista motivacional para la capacitación ESICEP en la comuna de Buin. Espero que les sea de utilidad. Antes de hablar de la entrevista motivacional es importante considerar que la vida de los pacientes continúa después de consultar con nosotros, especialmente en el setting ambulatorio. El encuentro con los profesionales de la salud es fortuito y posteriormente los pacientes siguen con su vida y la gente sigue tomando decisiones autónomamente. Muchas personas olvidan lo que les decimos a los pocos minutos de dejar la consulta. Otros simplemente no estaban de acuerdo con nosotros o no creían lo que les estábamos diciendo, pero guardaron silencio esperando proseguir con su vida tal y como la dejaron antes de vernos. Y esto es muy importante porque en el setting ambulatorio de la atención primaria, los pacientes vuelven inmediatamente después de consultar a su entorno social, a su entorno natural, en el cual ellos siguen tomando las decisiones acerca de su propia vida. Y esa autonomía es valiosa y nosotros tenemos que siempre tenerla en mente y siempre intentar explorar la motivación del paciente tomando en consideración esta reflexión. Aconsejar a los pacientes es mejor que no hacen nada, pero tampoco es muy efectivo. Tiene una efectividad el consejo breve, es decir, cuando nosotros le decimos al paciente que sería beneficioso que dejara de fumar o que dejara de beber alcohol o que hiciera algunas modificaciones en la dieta. Esto, que llamamos consejo breve, no es muy efectivo. Tiene una efectividad de entre un 2,5 a un 10%, más hacia abajo que hacia arriba. O sea, en general la efectividad es bastante baja, más cercana al 2%, y acotada a ciertos tipos de consejos que entregan los clínicos. Más bien los relacionados con el consumo de tabaco, con el consumo de alcohol y con la dieta. Sin embargo, entregar un consejo no solicitado no es agradable, porque nosotros los clínicos también tenemos nuestros propios problemas y también tenemos hábitos que cambiar. Entonces, una forma de mejorar este desempeño y una forma de congeniar mejor con el paciente es la entrevista motivacional, que va un poco más allá del consejo breve e intenta explorar los aspectos del paciente que le van a permitir modificar su conducta hacia el futuro y, por otra parte, es más satisfactoria para nosotros en la clínica. Sin embargo, para problemas más complejos, supongamos un problema de consumo de alcohol o de drogas muy importante, o supongamos otro tipo de problemas de tipo conductual, trastornos de conducta alimentaria, entre otras, la entrevista motivacional se nos va a quedar corta y vamos a tener que recurrir a otras herramientas terapéuticas. Por lo tanto, la entrevista motivacional va un poco más allá que el consejo breve, pero en ciertas situaciones más complejas tampoco es suficiente. Les quiero dejar también otra reflexión, y es que muchas veces devolvemos a los pacientes al mismo entorno que los enfermó, pidiéndoles que cambien estilos de vida que no pueden implementar por sus propias presiones vitales. Pedirle a un paciente, por ejemplo, que realice actividad física a una persona que trabaja 10 horas al día y utiliza 2 horas de transporte público desde su trabajo para luego realizar trabajos en su casa, especialmente mujeres que realizan en su mayoría y de manera injusta los trabajos domésticos, no solo desconoce la realidad que esa persona vive, sino que además ignora la injusticia que esa persona está viviendo y que no tiene la libertad de elegir un estilo de vida más saludable. Entonces, cuidado con lo que pedimos a los pacientes. Antes de dar un consejo, aunque lo demos de manera muy respetuosa, es importante que conozcamos el contexto del paciente, porque para una persona que está viviendo en un entorno que favorece la enfermedad y que el paciente no puede modificar, va a ser muy injusto que nosotros le pidamos algo imposible e inmodificable. Y nosotros vamos, más que ayudar al paciente, vamos a continuar con esa injusticia.
Entonces, ¿qué es la entrevista motivacional? Es una herramienta, es una aproximación terapéutica centrada en el paciente, es decir, no es una intervención estándar, no es como el consejo breve, que es siempre igual, independientemente del receptor, sino que aquí nosotros tratamos de entender un poco más al paciente, el que por sí solo busca iniciar un cambio de conducta y nosotros lo ayudamos a resolver su ambivalencia. La ambivalencia es muy importante en la entrevista motivacional. Si ustedes se quedan con ese concepto después de esta cápsula, con el concepto ambivalencia, van a haber ganado algo importante. La ambivalencia es un estado de ánimo que puede ser transitorio o permanente, en el que coexisten dos emociones o sentimientos opuestos. Es como el amor y el odio. Pero en este caso, en el caso de la ambivalencia para la entrevista motivacional, se refiere al paciente que está entre dos caminos, el de permanecer con una determinada conducta o el de cambiarlo. Pero estos dos estados de ánimo opuestos coexisten en el mismo paciente. Y nosotros, a través de la entrevista motivacional, vamos a tratar de ayudarlos a resolver esa ambivalencia. Como les mencioné, el consejo tiene cierta efectividad, se ha estudiado, pero es distinto a la entrevista motivacional, que es más centrada en el paciente y va un poco más allá. Por lo tanto, en el contexto de la ESICEP es mucho mejor la entrevista motivacional que simplemente entregar consejos breves. El consejo breve se pone énfasis en el resultado, no pone énfasis en el paciente porque, como habíamos dicho, es una intervención estándar. Uno le puede decir a todos sus pacientes, deje de fumar, a todos sus pacientes fumadores, por ejemplo. Y podríamos esperar que de cada 100 pacientes a los cuales les entrego ese consejo, 2 van a cambiar su conducta, por la evidencia disponible. No es muy efectivo, podría ayudar muchísimo, pero no es la intervención más recomendada en el contexto de la ESICEP, que es una estrategia centrada en el paciente y en el cual tenemos rendimientos un poco más holgados para poder desarrollar intervenciones un poco más complejas. La entrevista motivacional pone énfasis en el proceso, en la situación actual en la cual el paciente se encuentra, particularmente, como habíamos dicho, en su situación de ambivalencia. En el consejo, el punto de partida es la jerarquía del clínico, es decir, algo influye en el paciente el que una persona del área de la salud le sugiera algo. Sin embargo, en la entrevista motivacional, el punto de partida es la motivación intrínseca de la persona. En el consejo, el material de trabajo es el consejo mismo, es como disparar una flecha, es unidireccional y cae donde cae. Si funciona bien, excelente, y si no, no funciona. Sin embargo, en la entrevista motivacional, el material de trabajo es la propia reflexión del paciente que nosotros la vamos apoyando. Como les había mencionado, el consejo breve solo promueve consejos estandarizados. En cambio, en la entrevista motivacional nosotros consideramos en la adecuación los valores y preferencias de la persona. En el consejo, el cambio proviene desde el exterior, proviene desde esta jerarquía que tienen los funcionarios de salud por sobre los pacientes. Pero recordemos que en la estrategia de CICEP nosotros buscamos una mayor simetría y una relación más democrática con los pacientes. Por lo tanto, buscamos que el cambio en ellos se produzca desde el interior. El cambio de conducta no se da de un momento a otro. Es un proceso más que un resultado. Y es muy importante que la entrevista motivacional no es un consejo estandarizado para una población homogénea. Es una estrategia que está centrada en el paciente. En el modelo de Miller y Rolnick, que está en el artículo que les voy a dejar como lectura para que puedan leer, se mencionan los 4 principios más importantes para la entrevista motivacional. El primero es expresar empatía. Esto ya lo vimos en cápsulas anteriores, así que no lo voy a volver a mencionar. El segundo es desarrollar las discrepancias. El tercero es rodar con la resistencia. Y el 4 es apoyar la autoeficacia. Los vamos a ver en detalle a continuación. Primero está desarrollar la discrepancia. La discrepancia, para definirlo en simple, es la diferencia entre dónde estoy y dónde quiero llegar. Por ejemplo, si yo estoy caminando por un sendero y tengo que llegar a un sitio, uno se pregunta,
¿Cuál es la distancia entre donde yo me encuentro y donde quiero llegar? ¿Qué necesito para llegar a ese lugar? ¿Cuánto me voy a demorar? ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo para llegar? ¿Voy a necesitar ayuda? ¿Voy a necesitar que alguien me apoye? ¿Y cómo lo voy a conseguir? Estas preguntas no son fáciles de responder para un caminante que camina por un sendero. Es aún más difícil en decisiones vitales y cuando tenemos conductas que están muy arraigadas en nuestro ser. Y nosotros desarrollamos esa discrepancia. Tratamos de que el paciente visualice cuál es la distancia entre donde él se encuentra actualmente y entre donde él quisiera llegar. Entonces uno tiene que visualizar un camino y una distancia y luego desarrollar la discrepancia a través de preguntas abiertas, como ya vimos en cápsulas anteriores. Por ejemplo, si usted desea dejar de fumar o desea pasar más tiempo con sus hijos o hijas, uno puede preguntar qué necesita para lograrlo, cuánto se va a demorar en lograrlo, quién lo va a ayudar o no necesita ayuda, cómo lo va a conseguir. Por lo tanto, estas preguntas tienen que ser formuladas con mucho respeto y en una especie de interacción con el paciente. Entonces, en síntesis, la discrepancia es la distancia entre donde me encuentro y donde me gustaría estar, y el clínico desarrolla la discrepancia a través de preguntas abiertas, tratando de entender cómo llegar a ese lugar. Desarrollar la discrepancia es muy importante porque el clínico intenta aumentar la ambivalencia, intenta aumentar esta sensación de sentimientos opuestos entre el qué debo hacer y el qué estoy haciendo, esperando que el mismo paciente sea quien finalmente presente los argumentos para cambiar. Como que se da vuelta un poco el argumento. No es que nosotros entreguemos los argumentos para que el paciente cambie, sino que es el mismo paciente cuando cuando nosotros desarrollamos en él la discrepancia, se produce una mayor ambivalencia y es el mismo paciente entonces que desarrolla un conflicto interior que es soportable. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, nosotros aquí no estamos haciendo sufrir a los pacientes. Tratamos de generar una ambivalencia soportable y que sea motivada por la reflexión del mismo paciente. Nunca debemos desarrollar la discrepancia o aumentar la ambivalencia de un paciente a través de la coerción, la amenaza, el miedo o la mentira. Primero, porque está mal hacerlo. Y segundo, porque no es efectivo. Entonces, nadie gana. Estas técnicas, la coerción, la amenaza, el miedo y la mentira, contravienen la ética clínica y además son inefectivas. Entonces, ¿qué ocurre cuando el paciente se resiste al cambio? Lo que se recomienda es rodar con la resistencia. Como que nosotros somos como un molino de agua que toma esa energía y la devuelve sin desgastarnos nosotros. No vale la pena enfrentar al paciente, porque eso desgasta al profesional, aleja a los pacientes que probablemente no vuelvan a consultar con nosotros, afectándolos a ellos, porque ellos pierden acceso a la atención clínica. Entonces, tenemos que rodar con esa resistencia, no enfrentar al paciente. Rodar es como recibir una pelota y devolverla al paciente, sin enjuiciar su situación. Vamos a ver más adelante algunas técnicas para rodar con la resistencia. Y finalmente, una de las pilares más difíciles en la entrevista motivacional es el saber apoyar la autoeficacia. La autoeficacia es la capacidad que tiene el paciente para cambiar. Apoyar la autoeficacia significa que nosotros creemos realmente que el paciente tiene la capacidad de cambiar y se lo transmitimos. Es una habilidad que se parece mucho a la empatía, porque no solo se trata de decir algo, un mensaje, sino que también intenta acoplarse emocionalmente con el paciente. El sentir que el paciente es capaz y transmitirlo de una manera respetuosa. Se debe siempre fortalecer la idea de que es el paciente el que decide comenzar un cambio, es el paciente el que decide mantener un cambio. Aún así, hay cosas que el paciente no puede cambiar, igual que nosotros. Así que no podemos juzgarlo y tenemos que seguir creyendo en esta capacidad que tienen las personas de cambiar y desarrollar una vida mejor.
Entonces, además de estos principios que ya les mencioné, se plantea un modelo del cambio de Prochaska y Di Clemente, que considera que el cambio es como un proceso circular, con diferentes etapas, que van desde no pensar en la necesidad de realizar un cambio en alguna conducta, hasta, ¿cierto?, esta etapa de aquí, que es la mantención, que es cuando el cambio se ha producido y nosotros tratamos de mantenerlo. El hecho de que sea circular refleja que las etapas no funcionan en un solo sentido y que una persona, antes de alcanzar un cambio definitivo, puede girar varias veces alrededor del proceso, y que la recaída es un evento que nosotros tenemos que anticipar y prevenir. Estas etapas son la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y la mantención. La idea de la entrevista motivacional es que nos ayuda a avanzar o hacer que el paciente avance en este proceso, planteando conductas para cada etapa y planteando objetivos para cada una de ellas. Bien, entonces vamos a ver una a una estas distintas etapas del cambio. La primera etapa es la precontemplación. Y es cuando los pacientes muchas veces nos dicen de algo hay que morirse, donde el paciente en realidad no considera modificar su conducta porque en realidad no le genera ningún conflicto, ningún problema en su interior, no hay ambivalencia. El paciente está convencido de que no debe cambiar. Es cuando los pacientes nos dicen, como aparece en este artículo que les estoy citando y del cual extraje las ideas para esta cápsula, es cuando los pacientes nos dicen: mi abuela tiene 90 años, ha fumado toda su vida y está sana como una lechuga. El paciente en realidad no está convencido de cambiar. Por lo tanto, lo primero que uno debe hacer es no enfrentar al paciente, sino que apoyarlo en desarrollar la discrepancia con mucho cuidado y mucho respeto. Que el paciente reconozca un problema y comience a considerar la posibilidad de cambiar ya es una ganancia. Una de las principales técnicas aquí, más que técnica, una de las cosas que uno debe hacer, una de las conductas que uno debe presentar, es fortalecer la relación. Las relaciones son importantes para que los pacientes cambien. Si un paciente, si nosotros peleamos con el paciente, no rodamos con su resistencia, sino que la enfrentamos, el paciente va a cortar su relación con nosotros y su probabilidad de cambiar puede ser igual o menor a la que tenía antes de encontrarse con nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en establecer una relación con el paciente. Tenemos que ayudar con ingenio y con creatividad a indagar en estos aspectos negativos y positivos de una determinada conducta. Por ejemplo, en el caso de fumar, preguntar, por ejemplo, por cansancio, disnea, por ejemplo, realizar ejercicio, si no le molesta, por ejemplo, quedar, por ejemplo, con hálito tabáquico en el trabajo, si es que alguien no le ha dicho que debe dejar de fumar y que piensa de dejar de fumar, son algunas de las cosas que uno debiera, por ejemplo, preguntar. Pero depende del paciente, por eso son solo ejemplos. Indagar en las percepciones del paciente sobre su comportamiento, los beneficios y los costos de cambiar. Desarrollar la discrepancia. Y la información en específico, en general, no se entrega si es que no se le pide, si es que el paciente no lo pide. Porque en la etapa de precontemplación no hay ambivalencia. El paciente se siente bien como está y no quiere consejos. Y nosotros no tenemos que perder el tiempo. No debemos entregar información que sabemos que el paciente no va a recibir de buena manera y no lo va a ayudar a cambiar. Por lo tanto, en esta etapa fortalecemos la relación y realizamos una indagación, ¿cierto?, sobre las conductas del paciente. La etapa de contemplación es la etapa de máxima ambivalencia, que es cuando el paciente reconoce que debe cambiar y comienza a considerar la posibilidad de hacerlo, pero aún persisten dudas y no ha tomado ninguna decisión.
La ambivalencia máxima es característica de este periodo y el paciente está considerando razones para cambiar y para no cambiar. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de que el paciente avance a resolver esa ambivalencia hacia el cambio, por supuesto. Por lo tanto, nosotros tenemos que motivarlo a avanzar. ¿Cómo? Nosotros intentamos que el paciente realice un balance de sus decisiones y que sea capaz de sopesar las ventajas y desventajas. Y en ese balance y ambivalencia entre ventajas y desventajas nosotros ofrecemos ayuda. Y aquí es donde uno puede ofrecer, por ejemplo, ayuda farmacológica para la cesación del hábito tabáquico. Podemos ofrecer el apoyo de una nutricionista para que ayude al paciente a realizar la modificación dietética. Ofrecemos, por ejemplo, apoyo y educación en el ejercicio, en la realización de deporte. En el fondo, una vez que el paciente y nosotros ayudamos en eso, reconoce y el balance entre ventaja y desventaja, nosotros damos un empujoncito. Entregamos ayuda en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. En la etapa de preparación, el paciente ya tomó la decisión en favor del cambio, pero está en la previa del cambio de conducta. El paciente no ha iniciado el cambio, pero está planificando el momento y los objetivos que quiere realizar en el futuro. Por lo tanto, nosotros tenemos que apoyarlo en esta planificación y en el inicio del cambio. Por lo tanto, una de las cosas es ayudar al paciente a realizar una planificación específica. Una de las cosas que se sugiere en el tabaquismo es fijar, pacientes que les cuesta mucho dejar de fumar, fijar un día D, se llama. Ese día D es el día donde el paciente va a realizar el cambio. Y se recomienda que sea de manera firme y estricta y una cesación completa. El paciente que está motivado para dejar el hábito tabáquico en este caso. Nos sirve para estos pacientes que están motivados para abandonar el hábito tabáquico el irlo dejando de a poco. Sino que se sugiere planificar y en particular, como les estoy mencionando ahora, como una sugerencia para el trabajo con sus pacientes es que puedan fijar un día D, un día donde se realice el cambio en el comportamiento. Evaluar, por supuesto, también en estos pacientes el apoyo farmacológico. También en los pacientes que requieran modificaciones de hábitos dietéticos, también hay tratamientos farmacológicos que ayudan, por ejemplo, en la obesidad, que hay que usarlos con cuidado, pero se pueden usar, y también tratamientos farmacológicos que pueden ayudar en el consumo de alcohol. Pero no solo uno tiene que ofrecer fármacos en esta etapa, sino que también activar las redes de apoyo social del paciente, explorar cuáles son sus expectativas, ver si esas expectativas se ajustan a la realidad, los miedos del paciente y por supuesto, siempre es bueno tener un enfoque anticipatorio cuando un paciente está en etapa de preparación y va a realizar un cambio, que es anticipar las dificultades que se pueden presentar en el proceso. Y bueno, viene la etapa de acción, que es cuando el paciente ya tomó la decisión y lo empieza a poner en práctica. El inicio es difícil, porque cuando el paciente está despegando, está en una etapa bastante inestable, donde la probabilidad de encontrarse con situaciones difíciles es muy alta. Por ejemplo, estos pacientes van a enfrentarse con los primeros síntomas de privación, o van a tener problemas de humor, van a estar de mal genio, van a estar más cansados y van a tener muchas ganas de volver al estado anterior. Lo que nosotros como clínicos tenemos que hacer ahí es apoyarlos para que mantengan ese cambio. ¿Cómo? Entregándole al paciente apoyo y reafirmación. Eso es súper importante lo que hablábamos de apoyar en la autoeficacia. Nosotros le transmitimos al paciente que creemos en que él es capaz de realizar este cambio. Y tenemos que prevenir las recaídas. Y ahí es súper importante anticipar los riesgos. Por ejemplo, hay ciertas circunstancias donde a los pacientes como que son más débiles frente al mantener el cambio. Por ejemplo, si en la primera etapa de la cesación del tabaco el paciente puede identificar que cuando toma alcohol las ganas de
fumar son muy irrefrenables. Ese tipo de situaciones son súper importantes porque nosotros las podemos anticipar y podemos anticipar y prevenir al paciente de que en esta primera etapa del cambio, por ejemplo, no beba alcohol, porque le van a dar muchas ganas de fumar, por ejemplo. Es solo un ejemplo, pero pueden haber millones. Que el paciente identifique aquellas situaciones que lo hacen proclive a recaer. Y una vez que se identifican esas situaciones, nosotros apoyamos al paciente en la elaboración de una estrategia para evitarlo. Y finalmente viene la etapa de mantención, que es la etapa de la persistencia, donde el paciente ya ha logrado los cambios iniciales y ya logra mantener con mayor estabilidad el cambio de conducta. Y aquí es súper importante que el paciente empieza a visualizar las cosas positivas de haber cambiado. Ya ha pasado este primer momento muy difícil y el paciente es capaz de ver los beneficios de haber cambiado. Entonces, nuevamente, igual que en la acción, el prevenir recaídas, el mantener contactos periódicos con los pacientes que sean de apoyo. Eso es muy importante, porque nosotros podemos decir, bien, el paciente lo logró, entonces que le vaya bien, ¿cierto? Entonces, como que lo damos de alta, entre comillas, pero en atención primaria, nosotros nunca damos de alta a los pacientes, siempre tenemos que dejar una puerta abierta. Entonces, este es el momento para decirle al paciente que puede volver cuando quiera, especialmente cuando presente situaciones difíciles y que lo hagan proclive a tener recaídas. Como les decía, el paciente empieza a visualizar los beneficios de haber cambiado. Entonces, bueno, repasar las metas y retroalimentar positivamente al paciente. Felicitarlo por su fuerza de voluntad y su autoeficacia. Y les va a ocurrir que los pacientes van a acudir a ustedes cuando presenten una recaída. Las recaídas ocurren y nuestra misión es ofrecer contención al paciente. Porque el paciente ya había eliminado su ambivalencia y ya estaba decidido y se sentía bien en esa decisión, pero algún evento vital estresante, pérdida de trabajo, pérdida de conflictos de pareja, conflictos familiares, hacen que el paciente recurra en el consumo de tabaco, de alcohol o problemas alimentarios. Nosotros ofrecemos contención y tratamos de evaluar. Después de la recaída, el paciente cae, entre comillas, en una de estas etapas. Entonces, después de la mantención, el paciente puede quedar muy desanimado y muy precontemplativo. Cuando nos puede decir, ¿sabe qué? Yo ya no lo intento más. Que es como la gente que trata de dejar de fumar y cuando vuelve a fumar, fuma más. Como que está como más en línea con el hábito. Y no quiere saber en el fondo nada de volver a cambiar porque la moral queda muy baja. Puede quedar contemplativo, o sea, puede quedar en estado de mucha ambivalencia, puede quedar en preparación, o sea, después de la recaída el paciente nos puede decir, mire, en realidad quiero volver a intentarlo, pero necesito un tiempo para planificar ahora mejor que como lo hice antes. Hay pacientes que tienen recaída y caen inmediatamente en acción, o sea, es como una recaída puntual. Recaen y después siguen persistiendo en el cambio de hábito. La única etapa donde que no se puede caer es en mantención porque tuviste una recaída. Entonces quedas en una etapa de menor ambivalencia o mayor ambivalencia, pero quedas en un punto inestable, donde es necesario reafirmar el cambio para poder sostenerlo nuevamente en la etapa de mantención. Para terminar, y como consejo final, los invito a que seamos compasivos con los pacientes, porque nadie es perfecto y todos tenemos cosas que cambiar. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que ser generosos también con los pacientes que quieren mejorar en su vida, apoyarlos y por sobre todo no enjuiciarlos. Entonces, para terminar, un pequeño resumen. La entrevista motivacional nos permite acompañar a nuestros pacientes en el difícil proceso del cambio. Existen 4 principios para desarrollar la entrevista motivacional. El primero es expresar empatía, el segundo es desarrollar las discrepancias, el tercero es rodar con la resistencia y el cuarto es apoyar la autoeficacia. Existen 5 etapas del cambio
La primera es el estado precontemplativo, la segunda el estado contemplativo, la tercera es la etapa de preparación, la cuarta es la etapa de acción y la quinta es la etapa de mantención. La recaída siempre debe considerarse y anticiparse y debemos evitar culpar a los pacientes por vivir en ambientes poco saludables que no tienen la posibilidad de cambiar. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya sido de utilidad.